Bienvenidos a este nuevo video en el que exploraremos un tema fundamental en la física, los tipos de movimiento en una dimensión. A lo largo de este video, desglosaremos los conceptos esenciales de manera clara y con ejemplos de la vida cotidiana para que puedas comprender mejor cómo funciona el movimiento en línea recta. Para comenzar, hablemos de qué es el movimiento. En términos sencillos, el movimiento ocurre cuando un objeto cambia de posición con respecto a un punto de referencia en el transcurso del tiempo. Este cambio de posición puede ocurrir de diferentes maneras, lo que da lugar a distintos tipos de movimiento en una dimensión. El primer tipo de movimiento que analizaremos, el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU. En este tipo de movimiento, un objeto se desplaza en línea recta con una velocidad constante, lo que significa que recorre la misma distancia en intervalos iguales de tiempo. Un ejemplo claro del movimiento rectilíneo uniforme en la vida diaria es cuando viajas en un automóvil por una carretera sin curvas y mantienes una velocidad constante de 60 km por hora. Si no frenas ni aceleras y sigues avanzando en línea recta, tu movimiento es uniforme. Otro ejemplo es una persona caminando en una cinta transportadora del aeropuerto a una velocidad constante. Si no cambia su velocidad ni dirección, su movimiento es rectilíneo y uniforme. Matemáticamente, el movimiento rectilíneo uniforme se describe con la siguiente ecuación. En otras palabras, si comienzas tu recorrido en un punto específico y te mueves con una velocidad constante, podrás predecir exactamente dónde estarás después de cierto tiempo. Ahora pasemos al movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado. En este caso, la velocidad del objeto cambia con el tiempo debido a la presencia de una aceleración constante. Un ejemplo típico de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando dejas caer un objeto desde cierta altura. La gravedad actúa sobre él y su velocidad aumenta a medida que desciende. También ocurre cuando un automóvil arranca desde un semáforo en rojo y empieza a acelerar progresivamente. Otro caso común es cuando un ciclista empieza a pedalear con más fuerza desde el reposo. Al principio, su velocidad es baja, pero al continuar aplicando fuerza sobre los pedales, va aumentando su velocidad de manera uniforme. Las ecuaciones clave para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las siguientes. Gracias a estas ecuaciones, podemos calcular cuánto os ha avanzado un objeto que está acelerando o cuánto tardará en alcanzar cierta velocidad. Un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la caída libre, que ocurre cuando un objeto se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad. En este caso, significa que la velocidad del objeto aumenta en 9.8 metros por segundo cada segundo. Un ejemplo claro de caída libre es cuando dejas caer una moneda desde un balcón. La moneda comienza con velocidad cero y conforme pasa el tiempo, se mueve más rápido hasta que llega al suelo. Otro ejemplo es un paracaidista que salta desde un avión antes de abrir su paracaídas. En los primeros segundos de su caída, experimenta un movimiento uniformemente acelerado debido a la gravedad. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pueden aplicarse directamente en la caída libre, simplemente sustituyendo la aceleración por la aceleración de la gravedad. Hasta ahora hemos hablado de movimientos con velocidad constante o con aceleración constante, pero en la vida real, los objetos pueden moverse de manera más compleja, con cambios irregulares en la velocidad. Por ejemplo, si viajas en una ciudad con tráfico, notarás que en un momento aceleras, luego frenas, luego vuelves a acelerar, y así sucesivamente. Este tipo de movimiento no sigue una ecuación sencilla, pero se puede analizar dividiéndolo en segmentos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Otro ejemplo es un ascensor en un edificio alto. Cuando se inicia el movimiento, acelera gradualmente,
luego se mueve con velocidad constante y finalmente desacelera antes de detenerse en un piso. Otro aspecto importante del movimiento en una dimensión es el concepto de movimiento relativo. La forma en que percibimos el movimiento de un objeto depende del punto de referencia desde el que lo observamos. Imagina que estás en un tren en movimiento y miras por la ventana. Desde tu perspectiva dentro del tren, un compañero que está sentado parece estar en reposo. Sin embargo, desde la perspectiva de alguien en la estación, tu compañero se está moviendo a la misma velocidad que el tren. Otro ejemplo interesante de movimiento relativo es cuando vas en un automóvil y otro auto al lado tuyo se mueve a la misma velocidad. Desde tu punto de vista, parece que el otro auto está quieto, aunque en realidad ambos se están moviendo a gran velocidad respecto a la carretera. Este concepto es clave para entender cómo describimos el movimiento de los objetos en diferentes contextos. En resumen, el movimiento en una dimensión puede clasificarse en diferentes tipos. El movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde hay una aceleración constante. La caída libre, que es un caso particular debido a la gravedad. El movimiento con velocidad variable, donde la velocidad cambia de forma no uniforme. Y el movimiento relativo, que depende del observador. No olvides que el estudio del movimiento es fundamental para entender fenómenos físicos cotidianos y es la base para temas más avanzados en física. Gracias por acompañarme hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido educativo. Y de igual modo, déjanos tu comentario y compártenos tus dudas o temas que te gustaría explorar en futuros episodios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.